Conversamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara, a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Un gusto estar con ustedes. Oiga, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos del proyecto de retiro con bordes, no sé cómo llamarlo, el proyecto que ha presentado el gobierno. ¿Todavía hay espacio para mejorarlo, para trabajarlo, incluso antes de que se vote en general el lunes a las 3 de la tarde? Mira, yo lo primero que diría es que se trata de un proyecto de retiro acotado. Tiene un nombre bien largo el proyecto de ley, sí. Pero estamos claras y claros en que el proyecto de ley lo que busca en su esencia es poder apoyar a las familias ante el endeudamiento que están viviendo y también no contribuir a que la inflación siga creciendo, ¿no? Y quiero decir además que es un proyecto que se está conversando con la y los parlamentarios, escuchando sus opiniones, y eso va a ser hasta el término del trámite legislativo. Así que por ahí va la respuesta a lo que tú consultabas, porque es evidente, y ya lo señalaba también el ministro de las Express, que una de las incorporaciones que se quiere hacer, y que nosotros estamos plenamente de acuerdo, es que de este retiro y de esta pago por subrogación de distintos tipos de deudas que hoy día se encuentran las familias, ¿cierto?, más complicadas con ellas, las autoridades no podamos hacer uso de ellas. Y por supuesto que en eso vamos a coincidir. Ahora, decían ayer, la industria de las AFP decía ayer en reunión con la Super de Pensiones que esto tiene sus complejidades, digamos que esto no se puede armar de un día para otro, que no es tan fácil hacer el diseño, la práctica de los pagos subrogatorios que contempla el proyecto. ¿Qué piensa usted de la posición de las AFP? Mira, yo creo que las AFP pocas veces han entendido los debates que se han estado dando en el país. Creo que son un incumbente con un interés en su negocio, en seguir lucrando a costa de las pensiones, y que todos los temas operativos que puedan ocurrir hay que buscarle solución, porque la ley es obligatoria. Y lo mismo señalaron respecto a los primeros retiros. Y sin duda pueden surgir dificultades, porque los procesos son así, Iván, y es evidente que cuando uno innova, como en este caso va a ocurrir, donde van a concurrir varias superintendencias a efecto de poder hacer este cruce de información para que las personas también queden con tranquilidad que se está pagando lo que efectivamente les correspondía pagar, tendremos que tener toda la docilidad y ponernos y enfocarnos en nuestro trabajo, porque para eso se le ha remunerado con comisiones durante años. O sea, ¿usted esperaría que este proceso funcionara como funcionaron los retiros, que realmente funcionaron bastante rápido, la plata estaba y la plata se pagó incluso antes de lo esperado, en muchos casos? Yo espero que este proceso funcione. Va a tener, por cierto, que aunar más opiniones, porque como señalé, aquí van a haber también otros representantes institucionales que van a hacer las superintendencias, no solo la de pensiones, Iván, sino que, por ejemplo, en materia de salud, la Superintendencia de Salud, en materia de deuda financiera, la Comisión para el Mercado Financiero, pero bueno, todas y todos tendremos que hacer lo que nos corresponde, incluida la AFP, que es nuestro trabajo, digamos. Así que espero que, más que poner el acento en las dificultades, pongamos el acento en cómo solucionamos y damos respuesta a las personas. Ministra, ¿y cómo se toma el gobierno el comentario de la presidenta del Central, de Rosana Costa, ayer, en torno que le ve algunas grietas, digamos, al proyecto del gobierno? Entre otras cosas, dice que jibariza el mercado de capitales de largo plazo y que tampoco está tan claro que todo se vaya a pagar deudas y que ese tránsito de plata no genere inflación, tal como lo planteó, como lo dibujó el ministro Marcel el lunes. Mira, el Banco Central es una institución autónoma, tiene su línea de opinión, digamos. A nosotros como gobierno lo que nos interesa principalmente es que esto, por un lado, contenga inflación, reduzca las posibilidades de que siga escalando la inflación, que por cierto, Iván, también tenemos claro como gobierno que los retiros no son lo único que la produce. Pero efectivamente era un deber para nosotros, porque finalmente el alza en el costo de la vida, el alza en los precios de la canasta básica, a las personas que más impacta es a las familias de menores recursos. Y eso evidentemente a nosotros nos tiene que preocupar. Pero también escuchamos, oímos atentamente, y así ha sido el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, que en nuestro país
hay familias que tienen deuda y que la han estado pasando mal. ¿Qué decir el caso de las mujeres con pensiones de alimento en paga que han sido realmente, yo diría, para nosotros como país, algo que, claro, antes del primer retiro como que se conversaba y se presumía, pero cuando supimos las cifras del Poder Judicial, realmente es una vergüenza en términos de la corresponsabilidad parental. Y hoy día, además, en esta última materia, Iván, se establece además un mecanismo permanente, no solo para este retiro en particular, contingente, sino que un mecanismo permanente para el pago de las pensiones de alimentos, que además está muy de acuerdo con otra institución que existe, Iván, si me lo permite comentar, y que es la compensación económica con cargo a los fondos previsionales en caso de divorcio, y que ya existe desde el año 2008, así que, claro, que busca guardar más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué fue el argumento, el argumento del ministro el domingo en la mañana, digamos, en torno a que ya existía, claro? Es el argumento del gobierno, porque es un tema que ya existía y que de cierta forma tiene una lógica detrás, atender a razones de cuidado, de crianza, de género, de familia. Entonces, como decimos y los abogados, donde existe la misma razón, debiese existir la misma disposición. Tal cual. Sin ser necesariamente idénticas, ¿no? Hay una esencia ahí. Sí, tiene aparenta sensatez, digamos, ese que eso sea permanente, digamos, en el caso de las pensiones de alimentos. Oiga, ministra, estamos con la ministra del Trabajo, Yanet Jara. Hay muchos que critican el proyecto del gobierno porque dicen, esto como va a pagar deuda financiera, va a pagar el crédito de las vacaciones en algunos casos y va a impedir que se paguen otras cosas que son mucho más esenciales para la gente. ¿Cómo se soluciona esa aparente contradicción o paradoja? Mira, yo diría que han habido como dos críticas en relación al tema de las deudas financieras. Claro, la primera de ellas es como que se fueran a pagar otras cosas, ¿no? Como lo que tú señalas, gastos más suntuarios, no sé. Las vacaciones también son necesarias, digamos, el descanso también es un derecho. Uh-huh. Pero, claro, la mayoría de la población lo que hace es endeudarse para cosas indispensables. No solo necesarias, sino que además que caen en la categoría indispensable. Y por eso estas medidas se entiende que van a apoyar a un gran número de familias que han estado viviendo con la angustia de las deudas. Pero por otro lado, además, se ha señalado, y quiero hacerme cargo de ese argumento, que esta sería una transferencia para ayudar a la banca, apuntalar a la banca, potenciar a la banca. Y yo quiero decir algo, aquí a quien más le conviene que la gente se atrase es a las instituciones financieras, porque así le cobran intereses sobre intereses y luego además le cobran incluso las gestiones de cobranza que hacen para cobrarle a las mismas personas que han sido objeto de los créditos. Entonces, a las instituciones financieras no les conviene que la persona se ponga al día, le conviene seguir cobrándole intereses por el atraso. Entonces, yo creo que, claro, como en todos los temas, hay varias miradas, es bien debatible, pero lo cierto es que hoy día hay una realidad, hay una crisis de la que no hemos terminado de salir, hay gente que tiene nivel de deuda, hay que apoyarla, y por otro lado tenemos que evitar que el costo de la vida, el alza de los precios siga avanzando. Y solo agregar una cosa, que el tema del endeudamiento hoy día, claro, está muy relacionado con la crisis pandémica y social que hemos vivido, pero también, Iván, y hay que decirlo, es producto de la sociedad que hemos ido construyendo. Una sociedad que no ha avanzado en el combate a la desigualdad. Y por eso las reformas estructurales que estamos impulsando desde el gobierno del presidente Gabriel Boric y que recogen las demandas sociales, buscan hacerse cargo precisamente de esos temas que son más estructurales, más de fondo, y que nos tienen que llevar a una nueva forma de relacionarnos, a una manera en la cual las familias puedan vivir más tranquilas, puedan vivir con más seguridad y garantías. Ministra, hablemos de esas reformas estructurales. Primero, el gobierno está poniendo sobre la mesa esta reforma constitucional para garantizar, dijo el ministro Jackson, que los ahorros provisionales vayan a una cuenta de capitalización individual, tanto los actuales como los futuros que vayan a capitalización individual, sean obligatorios o voluntarios. Cuando el gobierno introduce eso de los futuros, de ahorros futuros, ¿implica que de alguna manera se está viendo que podría mantenerse un cierto tipo de capitalización individual en el sistema que proponga la reforma de pensiones que tiene que proponer este año? Mira, la reforma de pensiones que vamos a ingresar y que como ya se ha adelantado un trimestre, digamos, va a ser el penúltimo trimestre de este año,
va a tener un diseño que parte de la discusión del programa del presidente Gabriel Boric y que establece un sistema de seguridad social en el cual exista y se incorpore un principio solidario, ¿cierto? Y que tiene que ver con reparto intergeneracional, con transferencias de equidad de género y también con transferencias intrageneracionales, redistributivas entre los cotizantes de mayores ingresos, que son bien pocas personas, a las grandes mayorías que son cotizantes de medios y bajos ingresos. Dicho eso, el proceso, el diseño final del proyecto que presentemos va a ser fruto del diálogo social que estamos impulsando desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social por mandato de nuestro gobierno, porque hay un convencimiento, Iván. Hemos intentado que 2 reformas previsionales que son tan justas e ineludibles como país transiten y avancen. La presidenta Bachelet, que era una reforma previsional que se acercaba a la seguridad social, y la reforma del presidente Piñera, que consolidaba y profundizaba el sistema de AFP, y no hemos logrado que esas 2 reformas avancen, ¿no? Se consoliden. Claro. Entonces hoy día vamos a hacer con celeridad, con rapidez, pero también con la necesaria base de discusión para darle legitimidad, una formulación de proyecto de ley que recoja el trabajo tripartito, cómo se resuelven los temas laborales y previsionales en el mundo. Es decir, trabajadores, empleadores y gobierno empiezan la próxima semana la ronda de diálogo social tripartito, que además es descentralizado en todo el país. ¿Ya? En su opinión, ministra, cuando el gobierno plantea una reforma constitucional para garantizar que los fondos de los trabajadores no sean expropiables, el hecho de que, por ejemplo, sean considerados como cuentas nocionales, ¿significa que no están siendo expropiados, en su opinión? Mira, yo quiero señalar algo antes de los detalles, digamos, porque todo esto también va a ir, como señalaba, siendo muy conversado, y si bien nosotros tenemos absoluta claridad que aquí tiene que haber una entidad pública y tiene que haber solidaridad, Iván, que yo creo que es un debate que tenemos que empezar a dar muy anticipadamente. Y hay bastante consenso sobre eso a esta altura. Espero que así sea, Iván, porque se han conocido solamente 40 años de capitalización individual, y eso no es un sistema de pensiones alineado con la seguridad social. Pero bueno, para no sacarle el vuelto a la pregunta, ¿no? Nosotros jamás hemos planteado la expropiación de los ahorros previsionales que están en capitalización individual. Yo creo que aquí hay personas que, tratando de oponerse a futuros cambios en el sistema de pensiones, han tratado de levantar esto para generar temor en la población. Así que, como no está ni en el programa de gobierno, ni en nuestra idea, ni en... ¿Quién podría pensar en expropiar los ahorros personales, los ahorros previsionales de las personas? Yo creo que va a ser bueno si es necesario hacer esta reforma constitucional para darle mayor seguridad y certeza a las personas, pero ni siquiera está en discusión. Ya. No sé cómo explicarlo. No, yo sé, no entiendo, claro, usted dice, ni siquiera se nos ha ocurrido. La pregunta es, si descarta eso, que una cuenta nacional sea no sea expropiatoria, digamos, por decirlo así. Lo que pasa es que vamos a tener que construir lo que quiero decir enfáticamente, lo que es capitalización individual es capitalización individual. Y respecto de la nueva cotización, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo vamos a construir, ¿cierto? De la del empleador me refiero. Sí, claro. Cuál va a ser el sistema, ¿no? Y esa es parte de la conversación que vamos a llevar hacia adelante. Ya, o sea, el stock no tiene cambios de ninguna manera. El stock de ahorro. Capitalización individual, claro. Y no va a haber. Y no hay tutía, digamos, por decirlo así. Oiga, pero una cosa, esto puede generar una paradoja, porque si se pone en la Constitución actual una norma que hace inexpropiable, que hace explícita la inexpropiabilidad de los fondos, esto debería tener un correlato en el borrador de la nueva Constitución, en el proyecto que se va a plebiscitar, ¿o no? Porque si no se generaría una cierta como división entre los dos proyectos, entre las dos posibilidades. Pero primero el trabajo de la Convención Constitucional, muy importante para que podamos ponernos de acuerdo en un nuevo contrato social, es esencial, digamos, para el desarrollo del país y para nosotros desde la cartera de trabajo, además, muy esencial para el crecimiento, el empleo y la seguridad social. Así que lo miramos con un profundo respeto. Pero desde la Convención Constituyente, en realidad, aquí el único que ha señalado que
que los fondos de los trabajadores podían ser eventualmente expropiables, Bernardo Fontaine. Yo no escuchaba a nadie más hablando de eso. De lo que se está hablando es de derechos sociales, de avanzar y de estar en los sistemas de pensiones como lo que son en el mundo y que acá no son, porque acá son un negocio lucrativo para una industria que se ha dedicado, ¿cierto?, a obtener importantes ganancias con pensiones que han sido muy, muy bajas para las personas de nuestro país. Pero lo que la Convención ha estado discutiendo es un enfoque de derecho. No, sin duda. Sí, solo para aclarar el punto, porque no podemos, para que no gastemos más tiempo en esto, pero se daría una paradoja de que una constitución como la actual tendría una cláusula expresa de inexpropiabilidad. Sería paradojal, digamos, que la nueva constitución no lo tuviera, tomando en consideración que es una idea más o menos popular, digamos, porque si no le importara a la gente no importaría nada, digamos, en términos del efecto del plebiscito. Tiene sentido, ¿no? Habrá que ver cómo se da la discusión, Iván. Ya. Pero en eso la convención será autónoma, o le interesa al gobierno que eso se solucione, digamos. Como se ha señalado, yo creo que varias veces por parte de nuestro presidente, la convención es autónoma, tiene sobre sus hombros una tremenda responsabilidad con Chile para dar vuelta a la página, ¿no?, de esta constitución en la cual muchos derechos sociales fueron vistos como bienes de consumo y nos ha llevado a la base de esta desigualdad que tenemos, de la cual tenemos todos que hacernos cargo. Pero claramente no somos indiferentes y vamos a estar también porque avance, digamos, el proceso de reforma, de cambio a la Constitución. De una nueva Constitución. Una nueva Constitución, exactamente. Ministra, oiga, le agradezco mucho la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Un saludo. Buenos días. Janet Jara, la ministra del Trabajo, esta mañana en Mesa Central.